días, buenas tardes, buenas noches, de donde estén escuchándonos y quizás escuchándonos por diferido. Este justamente va a ser la tercera sesión de este webinar de introducción a la historia japonesa. Y justamente armando esta sesión me he dado cuenta de que hay mucha información en este periodo y hay muchas ideas, así que voy a intentar ser lo más explicativo posible. Y si faltan temas, si habrá alguna de las cosas, ustedes pueden ir escribiéndolo en los comentarios y lo vamos resolviendo. Ante todo, quisiera saber si se me escucha bien, si me escuchan en Facebook o me escuchan aquí en Zoom, para ir empezando un poco la clase. Si me escuchan, perfecto, genial. Entonces vamos empezando un poco pensando y situándonos en el periodo de hoy. Hoy día es la tercera sesión y como se imaginarán ya hemos pasado desde que Japón era un país de cazadores y recolectores a un Japón que comienza a tener una corte imperial interesante, pero ahora nos vamos a ir a uno de los periodos que quizás son los más estudiados y representados en el Japón, que es el periodo de los samuráis. Sin embargo, hay que pensar, esto quiero que lo tengan muy presente desde ahora, de que los samuráis son más de lo que nosotros hemos visto en las películas, pero también que no todos los samuráis son iguales. Es decir, que los samuráis que hemos visto en las películas de Kurosawa no son los mismos que vamos a ver ahora, porque Kurosawa principalmente se centraba en los últimos periodos de los samuráis, y vamos a ver cómo se han ido transformando a través de las décadas y las diferentes eras, como nosotros llamamos Jedi, para entenderlos en su contexto. Para comenzar, quisiera, obviamente, todas las clases siempre hacemos lo mismo, pero hacerles recordar que debido a que justamente este es un seminario web y es extremadamente masivo y a veces poder leer todas sus preguntas en el instante que las hacen se hace un poco engorroso, por suerte tenemos a nuestro moderador Luis Ángel, que nos va a ir ayudando y va a ir recopilando sus preguntas para que cuando justamente cada final de bloque, porque vamos a tener dos grandes bloques, un primer bloque de 40 minutos, aproximadamente 40 a 45 minutos, un receso de 5 minutos y otro bloque de 40 a 45 minutos, para después tener una gran sesión de preguntas y respuestas de todos los temas que hemos visto durante la clase. Así que no se preocupen si por ejemplo, durante un momento en la clase sienten que quieren consultar algo y creen que no lo van a leer, no todo lo contrario, sino que después se va a recopilar para poder responderlos todos juntos. Recordarnos y agradecer a la gente que ahorita también nos está observando a través de Facebook Live. Pueden buscarnos también si, por ejemplo, ahorita el audio no se escucha muy bien por un tema de que a veces no se adapta o no se configura bien el Zoom en sus celulares o sus equipos o sus dispositivos. Y nos pueden encontrar también en Facebook Live como satori.japón para poder escuchar muy bien la clase. Entonces, con esto ya, con estos primeros 5 minutos ya declarados, empecemos un poquito el repaso de la clase pasada. La clase pasada nos concentramos en el periodo que se considera clásico japonés, en el que vimos principalmente el periodo Nara, como ustedes pueden verlo en el lado derecho, el periodo Nara y el periodo Heian, que más ubicaba entre el 710 y el 1185. En este periodo, la corte japonesa estaba en el cenit de su gloria. No solamente eran los que realmente representaban el poder político, sino eran los que realmente llevaban la batuta de lo que era la cultura, lo que era la sociedad y cómo deberían seguirse los cánones estéticos. Porque esto es importante, porque ahorita va a aparecer otra clase social, van a ser los guerreros o los samuráis, y van a también cambiar tanto de cómo se sienten las cosas, cómo se escuchan las cosas y también cómo se disfrutan las cosas. Esto es muy interesante porque los periodos y sus clases sociales también determinan los gustos y los diferentes apartados. Ahora, ¿por qué es justamente importante volver a esto? Porque, como yo les comenté en la clase pasada, solo les hablé del gran momento del periodo Heian, que es el último periodo que vimos en la clase pasada, pero no les hablé de cómo terminó el periodo Heian. Y esto es muy importante para entender por qué los samuráis, siendo no como de alguna manera los que iban a heredar el poder, realmente llegaron a tenerlo. Y cómo al final de este periodo vamos a ver que un plebeyo, una persona que nunca habría podido obtener poder, termina siendo la figura más importante y política de Japón. Ya descubriremos quién es. Entonces vamos un poco al declive, que es además una referencia a una novela de Osamu Dazai, el declive del periodo de la corte imperial y cómo esto nos va a conectar con el auge de la clase samurái. Para comenzar, Japón comenzó a tener bastantes guerras intestinas. Los Fujiwara, que hablamos en la clase pasada, este clan imperial que había estado controlando tras las sombras la cultura japonesa, bueno, el clan, la corte imperial japonesa, comenzó a tramar a tener más poder. Sin embargo, los diferentes
por ejemplo, clanes que habían estado alrededor de la corte, que eran principalmente guerreros, también se involucraron. Entonces, no sé si les conté la clase pasada, pero el asunto es que en la corte japonesa habían como dos grandes linajes, como dos grandes familias, que se iban intercambiando el poder. A veces le tocaba a una de las familias, después a la otra. Eso no quiere decir que no todas fueran legítimas, las dos eran legítimas, pero se iban intercambiando para controlar el poder en el Japón. Al final los Fujiwara eran los que controlaban el país, pero comenzaron a haber rebeliones que comenzó a debilitar, porque por ejemplo hubo esta rebelión, la rebelión Hogen y la rebelión Heiji, que justamente terminaron siendo los dos primeros momentos que destruyeron la estructura del poder japonés, a tal punto de que la figura que resultó ganadora de estas batallas es la que va a tomar la posta para los siguientes años. Esta figura es de estimado y gran personaje histórico Taira no Kiyomori. Taira no Kiyomori, del clan Taira, después vamos a ver exactamente quiénes son los clan Taira y por qué es relevante hablar de él, tuvo la idea de que justamente al aliarse con estos diferentes luchas intestinas, iba poco a poco a ascender en el gobierno, a tal punto de que sin que la gente realmente lo aceptara, comenzó a mudar a su familia, como él era realmente un líder provincial, a su familia a la capital. Hasta que en un punto dijo, si los Fujiwara han podido controlar el poder de manera intestina a través del matrimonio, yo creo que también podría hacerlo. Y como los Fujiwara ahorita estaban en una recesión porque habían perdido estas rebeliones Hogen y Heiji, Taira termina casando a su hija con el emperador y tiene un nieto. Justamente este nieto es Antoku Tenno, que muere en situaciones muy extrañas, que después vamos a comentar, que justamente aparece en una obra literaria súper interesante, pero que justamente es el personaje que lo enclava en el poder, porque al Taira no Kiyomori tener un nieto emperador puede ser lo mismo que tenían los Fujiwara, que eran los Kampaku, que eran estos regentes, pero ahora él se vuelve el regente. Esto obviamente ocasiona mucho descontento en la corte, porque no lo consideraban ni siquiera noble, porque era un guerrero. Y como les comenté en la clase pasada, para la corte Heian, la clase guerrera era considerada no solamente detestable o deslenable en muchos sentidos, sino no era considerada ni siquiera como para ser iguales. Entonces, ¿qué pasó? Planearon, obviamente, un plan para derrocarlo. ¿Y a quién utilizaron? A uno de sus enemigos más letales. En las rebeliones Hogen, rebeliones Heiji, había habido un clan. Este clan se llamaba Minamoto y los Minamoto habían perdido estas batallas, pero no habían sido totalmente liquidados. Y es un gran problema. Si ustedes quieren destruir a sus enemigos, tienen que eliminar hasta todos. No, esto suena súper mal. Pero no tienen que, o sea, si es una guerra, no dejen nadie vivo, porque dejas el resentimiento para que después puedan ir a vengarse de ti. Ok, esto sonó muy extraño. Pero Minamoto no Yoritomo fue encargado y fue casi llamado el emisario de la paz para poder derrotar a Taira no Kiyomori, que se había asentado en el poder y había controlado totalmente el Japón porque había tenido la misma estructura de los Fujiwara. Lo cual es un poco hipócrita, porque se pondrán a pensar, él no era un embajador ni de la paz ni de nada, ¿no? Él solamente era el aliado que necesitaban para poder derrotar a este soldado. Sin embargo, esta guerra no iba a ser una guerra corta. Justamente la guerra Genpei, que vamos a explicar por qué se llama Genpei, o el Genpei Kasen en japonés, dura 5 años, donde Minamoto no Yoritomo, junto a todo su clan, pelea para asesinar a Taira no Kiyomori. Esta obra, justamente, o sea, este evento histórico, justamente se llama Genpei por los dos clanes. Ahora, ¿por qué? Pero si uno se llama Taira y otro se llama Minamoto, Genpei, ¿qué tiene que ver? Porque es la lectura china de justamente sus dos apellidos. Antes de eso, vamos a hablar un poquito de algo que quizás sea importante para la clase, que yo le he puesto aquí justamente antes de hablar de los clanes. Cada clan o shi tenía un mon, que es como lo que en España se entiende como heráldica, y este mon representa además diferentes significados. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver el mon que quizás puedan reconocer ese que está primero, que es el mon del clan imperial, que tiene que ver con los 17 pétalos del crisantemo. Y justamente después, si algunos ya conocen, vamos a ver algunos mon que tienen que ver con
los periodos posteriores que vamos a ver en la clase de hoy. Pero justamente este mon que yo les voy a ir mostrando va a ser una representación de este periodo de guerras. Y cuando ustedes, por ejemplo, creo que hay un videojuego que se llama Shogun Total War, que siempre tiene esta idea de que ponen los mon y las batallas, etcétera, tiene esta idea de como heráldica de batalla. Entonces, justamente yo les voy a ir mostrando los mon de los clanes que pelearon en las guerras y que después fueron importantes después, porque es súper relevante, porque ya no estamos en un periodo de clan imperial donde solamente hay un poder, sino que la lucha del poder se vuelve constante en diferentes direcciones. Todos quieren tener un pedazo del país. Entonces, vamos a por qué se llama Genpei. Primero, se llama Gen por Genji. ¿Y quiénes son los Genji? Son los Minamoto. Ese es el mon del clan Minamoto o clan Genji. Y los Heike, o lo que le va a traducir como Pei, porque Hei, Pei, sería Genji, Heike, Genpei, que es, los Heike son los Taira. Entonces, estos dos clanes, que van a ser la gran guerra Genpei, van a determinar el final del periodo Heian, porque justamente ellos son los que se van a luchar. Eso no era una batalla por quién iba a ayudar al emperador, era quién se iba a quedar con el gobierno. Y Minamoto Yoritomo lo sabe que si gana esta batalla contra Taira no Kiyomori, lo va a derrotar. ¿Y por qué es súper relevante hablar de esto? Porque la obra literaria más importante del periodo Kamakura, que es el periodo que vamos a ver posterior, habla justamente de esta gran batalla. ¿Y cuál es esta obra? El Heike Monogatari, que ha sido traducido al español por el japonólogo Carlos Rubio, que lo pueden encontrar. Antes solamente había una edición antigua en Gredos, y creo que en Cátedra también, pero ahora ha sido reeditada este año en la editorial Satori, española, y agradecemos bastante porque realmente es una obra que es casi la gran épica medieval de las batallas entre los dos clanes samuráis más importantes del periodo. Y es increíble. Realmente yo la tengo, el problema es que yo no la tengo ahorita, aún la edición de Satori no ha llegado al Perú. Yo tengo la edición fotocopia de la edición antigua, y lo chévere es que la obra es monumental y relata de alguna manera cómo se construye los samuráis en sus diferentes clanes. Es increíble. ¿Sí? Lo más parecido que podríamos encontrar en la literatura occidental quizás es la Ilíada, en algún sentido, pero realmente el género Monogatari tiene unas cosas súper impresionantes. A mí me gustaría hablarles un poco de esta obra, porque esta obra no solamente nos habla de la batalla entre Taira no Kiyomori y todo su clan contra Minamoto no Yoritomo, sino que nos habla de alguna manera lo frágil que es el poder. ¿En qué sentido? El poder en el Japón era considerado algo de alguna manera exclusivo del emperador, pero ahora que está pasando a nuevas manos, hay una nueva idea de ética. Ya no es la ética por la naturaleza, sino es la ética por la fugacidad del poder. Así que quisiera leerles un pequeño fragmento, voy a ponerles la imagen del libro, para que podamos entender un poco qué es el giro no solamente ideológico y literario que hay en este periodo, sino también narrativo y histórico, que nos permitirá entender por qué justamente después, cuando vamos a ir al periodo ya Kamakura en sí, el poder va cambiando de mano tan rápido. Así que quisiera leerles el capítulo 1, que se titula El monasterio de Gion, en el libro primero. El libro va más o menos así. En el sonido de la campana del monasterio de Gion resuena la caducidad de todas las cosas. En el color siempre cambiante del arbusto de Shara se recuerda la ley terrenal de que toda gloria encuentra su fin. Y como el sueño de una noche de primavera, así de fugaz es el poder del orgulloso. Como el polvo que dispersa el viento, así los fuertes desaparecen de la faz de la tierra. Y yo sé que este fragmento parece súper poético y no parece tener un sentido propio, pero nos está hablando de que justamente como antes se entendía la naturaleza como esta fugacidad, ahora el poder se va a entender como esa fugacidad constante. Nadie va a poder tomar el poder por muchos años porque justamente ahora han cambiado la situación. Ya no es tu apellido el que te determina estar en el poder, porque eres parte del clan imperial, sino es tu poder político y social el que te posiciona frente a los demás. Y creo que eso no se había en el Japón antiguo, porque eso ya había pasado una época de casi desde el 700 hasta el 1185, donde la corte, bueno, ni siquiera de esa época, del periodo Asuka, se consideraba el clan Yamato como el más importante. Sin embargo, tampoco confundamos, a pesar de que los samuráis irrumpen en el poder y de alguna manera se ponen en la palestra de qué va a pasar en el periodo posterior, el clan imperial sigue existiendo.
obviamente se vuelve una figura aún más simbólica de lo que ya era con los Fujiwara, pero igual sigue existiendo y va a tener alguna repercusión posterior. Ahora, el Heike Monogatari, ¿en qué pensamiento religioso se nos encuentra? Justamente vamos a hablar de un budismo que se había estado asentando ya en el periodo Heian, pero que tiene mucho más característica en este periodo Heian tardío, como se le considera. Y este budismo es el budismo Amida. ¿Por qué es importante hablar de él? Porque el budismo Amida tiene la característica que es muy parecido, en algún sentido, obviamente no en todos, al cristianismo. Ahora, ¿en qué sentido? Se preguntarán. Por ejemplo, el budismo Amida tenía la idea de que cuando tú estuvieras a punto de morir, dijeras Nimbutsu, que es como una forma de oración, sálvame, muda Amida. Y si tú decías esa frase antes de fallecer en batalla, de frente ibas a la tierra pura de la perfecta felicidad. Parece muy parecido a la concepción de paraíso que tenemos los cristianos. Entonces, esa idea de construcción simbólica de una solo, de forma de escapar de la realidad para poder llegar a un lugar elevado y que de alguna manera seguro, tiene esta idea de que los japoneses, en este periodo que comenzó a ser de guerras, tenían que encontrar una religión que de alguna manera los sostuviera frente a la constante muerte que estaban sufriendo, porque las guerras mataban miles de personas, que obviamente muchos de ellos ni los recordamos, porque en esa época ni siquiera la gente del común era considerado alguien digna para ser recordada, pero es eso, este budismo que tiene mucha más aceptación y que se va a asociar con este periodo tardío. ¿Y por qué es importante? Porque vamos a ver cómo se contrasta cuando ya los samuráis asumen el poder y tienen de alguna manera otra visión de la realidad y otra estética de la realidad. Ahora, cuando termine esta batalla, no les voy a contar toda la obra porque no quiero tampoco spoilearles muchas cosas, pero igual, ya está en esta clase, esto es una clase de historia, esto no es una clase de literatura, y tienen que saber quién gana. Entonces, al final, los Taira o los Heike, por eso que se llama el Heike Monogatari, pierden. Y los que asumen el poder son los Minamoto. Por eso mismo que ellos mismos van a terminar asumiendo el poder, pero no lo van a terminar manteniendo mucho tiempo, pues, desgraciadamente. Eh, ¿Por qué es importante hablar de los Minamoto? Porque el Minamoto más importante que hablamos, Minamoto no Yoritomo, fue el primero en autodenominarse con este nombre, que ustedes quizás en el nombre más popular por el cual conocen a los líderes militares japoneses. Este nombre viene de este gran etiqueta que él mismo se puso, que se llama Seitai Shogun, que significa gran apaciguador de los bárbaros del este. Esto reducido, porque ustedes saben que en el japonés hay mucha esta reducción lingüística, por ejemplo, la Tokyo Daigaku, que es la Universidad de Tokio, se reduce como Todai. Entonces, esta reducción se queda como Shogun. Ustedes lo deben conocer porque hay un montón de escritores como Eiji Yoshikawa, que escribe un montón de novelas sobre los shogunes. La palabra shogun se ha vuelto súper popular. Hasta se le dice que el Kamakura, o sea, que el periodo Kamakura o el Kamakura Jidai se llama el shogunato Kamakura. Ahora, ahí vamos a entrar en un conflicto súper fuerte, porque la palabra shogunato no existe. O pero no existe, digamos, en el japonés. En el japonés existe la palabra shogun. Y está importante porque justamente determina estos guerreros. Pero cuando queremos hablar de la organización política samurái o guerrera en estas palabras, tenemos que hablar del bakufu. El bakufu es el término japonés que se utilizaba para gobierno guerrero, gobierno samurái. Entonces, cuando ustedes quieran decir verdaderamente Kamakura, Shogunato Kamakura, no tiene nada que ver, es una apropiación occidental que tenemos. Obviamente es una forma de guiarnos. Igual que la palabra medieval que tenemos acá no se aplica, como lo entenderíamos acá, sino le llamaríamos el bakufu Kamakura. ¿Por qué es importante los bakufus? Porque cada bakufu va a tener una estructura política particular y va a tener, aunque sea, siempre como que la corte, como le vamos a llamarle la corte de justicia, que son los samurai dokoro. Los samurai dokoro eran como la corte donde los samuráis se juntaban para impartir justicia o para tener ciertas leyes o para controlar las batallas. ¿Por qué esto es importante? Porque fue la primera vez donde los samuráis comenzaron a tener un poder político real que se controlaba. Sin embargo, como les comenté anteriormente, los Minamoto no logran mantener el poder. ¿Por qué? Porque Minamoto no Yoritomo, este hombre de acá que vimos hace muy poquito, este hombre estaba un poquito obsesionado con la idea de que todo el mundo podía quitarle el poder. Así que cuando asume el poder del Bakufu Kamakura, comienza a pensar, oye, creo que una opción interesante es que mi hermano, mi más grande aliado, podría ser
también mi más grande enemigo, porque tiene mucho apoyo de nuestros ejércitos y porque ha luchado y hay cierta lealtad hacia él. Así lo que él decidió fue mandarlo a matar. En una escena súper fuerte que también aparece en Heike Monogatari, donde termina literalmente asesinando a toda su competencia. También hay una escena en el Heike que no les comenté, que es cuando muere Antoku, que es el hijo, bueno, el nieto de Taira no Kiyomori, donde cuando va a ser asesinado por los Minamoto, su abuela, que era la viuda ¿cómo se llama?, de Taira no Kiyomori, le dice, bueno, no vamos a entregarnos, así que le pone piedras en los bolsillos al niño y se lanza con él al mar para que mueran, nunca sean atrapados. No es el final de la obra, pero es una escena súper fuerte que marca la cultura japonesa de aquí adelante como la idea también de la apreciación del niño. Pero ¿qué pasó con Minatomo no Yoritomo? Él estaba casado con una mujer que se llama la Hoyo Masako. Además es considerada para muchos la Shogun monja. Ella pertenecía al clan Hoyo. Y el clan Hoyo era uno de los clanes que había estado tras el poder también, y que cuando ve que Minamoto no Yoritomo comienza a matar a su competencia y comienza a asesinarla, dice, yo también podría estar haciendo lo mismo. Así que comienza poco a poco a eliminar y a posicionar a sus familiares en la estructura del poder. Y el clan Hoyo, que no sé si ustedes reconocen esta imagen, ¿alguno de ustedes reconoce esta imagen? ¿A qué les hace recordar? Para muchos, esta es la imagen de la Trifuerza, si mal me equivoco, de Legends of Zelda, y que tiene esta idea extraña, que obviamente Zelda le desapropia del concepto original, pero es el Mon del clan Hoyo. Entonces, Hoyo Masako, que es la gran representante de esta época, terminó derrotando, porque cuando Minamoto no Yoritomo muere y sus hijos heredan el poder, ella logra de alguna manera, una rebelión y los asesina y pone al clan Hoyo como el principal, a pesar de que seguían determinándose Minamoto. ¿Por qué esto fue importante? Porque el clan Hoyo hasta ese momento no había estado totalmente en el poder y después realmente va a tener recién caracterizaciones en el periodo mucho posterior al periodo Sengoku, pero es el primer momento donde vamos a ver una figura que es bastante controversial, que muy poca gente habla cuando habla de los samuráis, que son las Onabugeishas, que son las mujeres samuráis, que ya habían aparecido en el Heike Monogatari. Una de los personajes más interesantes del Heike Monogatari es la esposa de justamente Minamoto no Yoritomo, que es Hoyo Masako, que cuando llegaba al campo de batalla la gente corría de ella y la gente suponía que era porque le tenían miedo a Minamoto no Yoritomo. Todo lo contrario, era porque ella era tan buena guerrera que la gente se asustaba porque posiblemente hubiera un mar de sangre cuando ella llegara a la situación. Entonces es muy fuerte. La figura de las Onabugeishas y en general de las mujeres samuráis se ha olvidando a través de los tiempos, pero han tenido mucha caracterización igual que las emperatrices, como Suiko, que hablamos en la clase pasada. Entonces, ténganlo en cuenta y si quieren investigar al respecto, a mí me encanta este tema, pero como esta es una clase que nos queda corta, porque al final es una introducción nada más, justamente les dejo como una idea interesante. Ahora, el clan Hoyo va a seguir el poder, pero va a tener la mala suerte de que justamente cuando ellos asumen el poder en China había una revolución cultural. ¿Y quién estaba llevando a China la revolución cultural? Justamente el nieto de Genghis Khan, Kublai Khan. Él lideraba la dinastía Yuan y fue el que cambió política y socialmente a la China. Una de las dinastías más interesantes que podrían analizar y que pueden conocer a los que saben un poco sobre historia china, y que justamente él va a decidir tener primero mandar emisarios al Japón. Lo malo es que los japoneses no respondían de manera correcta y terminaban descuartizándolos y matándolos. Era muy violento y muy malo. Pero eso, esa estructura al final hizo que Kublai Khan decidiera mandar ya misiones militares. Sin embargo, los japoneses tuvieron tanta buena suerte, quizá. Creo que la palabra, no sé si es suerte o es coincidencia, o como quieran llamarlo, o como ellos mismos decían, el designio divino, que les pasó esto. Ustedes se pueden quedar en esta imagen, si quieren verla, es un tipo de tornado que asesina un montón de barcos. Ellos le llamaron los kamikazes o los vientos divinos. No se confundan con los después pilotos en la Segunda Guerra Mundial que tenían como estructura de batalla el tema del suicidio para destruir o bombardear lugares enemigos.
no confundan, pero esa palabra que ustedes han visto después en la Segunda Guerra Mundial, su terminología y su acuñación viene justamente a esta época, porque fueron los vientos divinos que salvaron a Japón frente a la invasión china. Ahora después esto se lo va a devolver en el periodo posterior. Ya van a ver que los japoneses también van a querer invadir China. Pero bueno, ¿por qué es importante hablar de esto justamente en un contexto de control político? No sé si ustedes sabrán un poquito de como teoría política de guerra, pero en la guerra normalmente uno invade para poder obtener algo. Es decir, tú te alías con ciertas personas. Bueno, esto es una forma muy reducida de hablar de esto, ya esto es más complejo de lo que estoy diciendo. Pero igual, cuando tú peleas en una guerra, tienes la idea de que cuando tú invades, estás para obtener recursos, obtener territorio, obtener de alguna manera riqueza. Ahora, ¿cómo logras eso? Ganando. Si pierdes, se acabó. Pero si ganas, repartes lo que acabas de ganar entre los que te han ayudado. Así todos se sienten felices, se sienten contentos. Sin embargo, cuando tú defiendes un ataque militar, tú les pides favores a las personas para que te apoyen. Sin embargo, después no has ganado nada, solo te has defendido. Y hay gente a la cual le sigues debiendo favores y la cual quiere poder. Entonces va a querer asesinarte porque necesita recuperar su inversión, porque también ha sido perjudicada. Entonces los Hoyo no tenían tan buen control político y debido a este ataque militar comenzaron a destructurarse políticamente y no a saber cómo controlarlo. Y justamente en ese momento va a aparecer, como ya veremos en la segunda sección, un emperador que aprovecha el momento de crisis para intentar restaurar a la corte imperial. Pero antes de hablar de eso, quisiera hablarles de, porque profesor de literatura, me encanta hablar de literatura, de un apartado que quizás a ustedes les parezca interesante y si después quisieran desarrollarlo, me gustaría bastante junto a ustedes aprender. Y eso es el budismo zen. Justamente en esta época donde está pasando todas estas cosas, la religión que más se comienza a sentar en el poder es el zen. Y el Zen como pensamiento no solamente religioso, sino también como estructura de conocimiento. Es decir, que en este periodo de gran guerra, los que realmente manejaban el poder eran los samuráis, pero los que manejaban la cultura y el conocimiento eran los monjes Zen. Y justamente una de las obras más importantes del periodo, que yo siempre analizo cuando hacemos clases de literatura, es el Hoyoki. En esta obra, el monje Kamo no Chomei, un monje que un día, después de ver que los pueblos y que las propias ciudades se quemaban y que todo estaba en constante combustión porque no paraba de guerra tras guerra tras guerra, primero los Minamoto peleando con los Taira, después los Hoyo peleando con los demás clanes, después todo se va a comenzar a una época de destrucción total, y al mismo tiempo tenían invasiones del extranjero, había terremotos, todo estaba mal. Entonces él agarra y dice, ¿saben algo? Me voy a retirar. Y se retira a una choza perdida, donde desde esa perspectiva comienza a escribir estos pensamientos. Yo les voy a leer solamente unos cuantos para que vean más o menos cómo es la estética de este monje, pero justamente nos hacen pensar cómo se va cambiando la religión, pero también cómo se va cambiando la sociedad y la política en el periodo. Este primer fragmento, les pongo la imagen, justamente es del capítulo 1 también, para que ustedes puedan conocerlo. Y quizás les haga referencia a otro filósofo griego que ya hayan conocido antes. Apartado 1, capítulo 1. Fluye incesante el río, y su agua nunca es la misma. La espuma flota en el remanso, ora formándose, ora disolviéndose, permaneciendo efímeramente. De igual forma sucede con el hombre y sus moradas en la tierra. Esto no es una clase de literatura, pero igual me gustaría igual darles apartado, porque tiene esta idea también del pasar del tiempo. No sé si alguna vez se han puesto a pensar que esta idea de que los japoneses tienen esto de que el tiempo pasa y que, por ejemplo, hacen casas que son minimalistas para que puedan ser fácilmente reconstruidas, no es simplemente una cosa de estética, sino tiene que ver con una cosa histórica. Ellos pasaron muchos momentos difíciles, históricamente como este.
Ellos ya creían en esta época de que estaban en el Mapo, que es como la gran tercera época del budismo, la época del caos absoluto. Como nosotros lo que le llamaríamos apocalipsis, creo que lo más cercano, no es lo mismo, tampoco no nos pongamos a hacer, es un tipo de símil, pero esa idea es bastante fuerte, porque esta idea de que se comienzan a posicionar ya casi como metafísicamente, no es algo metafísico, sino es algo real, que comienzan a existir. Heráclito lo lleva desde el otro lado, quizás desde un lado un poquito más logos, mucho más pensamiento, pero los monjes budistas Zen lo hacen a través de la experiencia y de su propio contexto histórico. Entonces es una de las cosas que a mí me gustaría resaltar y tener muy claras para poder de alguna manera resaltar no solamente el lado histórico de esta época, sino también cómo la literatura se forja. No solamente hay monogataris de batallas y guerras, sino también al mismo tiempo se está generando esta gran literatura de monjes budistas. Que este no es el único, este es el más representativo quizás, pero también es uno de los más interesantes. Así que terminando esta primera parte, porque vamos recién iniciando con el primer Bakufu, no Shogunato, Shogunato sáquenlo de su cabeza, con el primer Bakufu Kamakura, vamos a la parte de preguntas. ¿Hay alguna pregunta, Luis, para ir comenzando? Sí, claro. Tenemos acá ya un par de preguntas. Más que nada, Catherine Roca, por ejemplo, se adelantó y apenas hablaste de Heike Monogatari, ella quiere saber dónde puede conseguirlo, tal vez en la buena librería por acá en Perú. En el Heike Monogatari, que yo sepa, como debido a que ahorita estamos en un poco de la complicación de, de la pandemia, por no poder decir otra palabra, no creo que sea tan fácil encontrarla de manera directa, pero podrían buscar, vayan en internet, buscan satori.ediciones, va a aparecerles un catálogo, y ahí también se puede hacer pedidos en línea, que yo sepa. Ahora, depende de tu país, tienes una distribuidora, hay un contacto para ver qué distribuidora te lo trae a tu país determinado. En Perú, normalmente la que lo trae es la distribuidora de Los Negros. O Librería Comunitas, en el caso también Librería Sur, que salía, que bueno, todos son parte de la misma alianza, y el Virrey de Lima. Son las librerías en Perú. Sin embargo, por ejemplo, en Chile pueden encontrar la librería del GAM. Si desean, en mismo España está la librería del Haiku de Barcelona. eh, claro, y otras obras también están en varias ediciones particulares. Pero es una de las obras, para mí, las más cuidadas que ha salido ahorita último de Satori y que yo mismo quiero obtener en algún momento, porque es una joya literaria que hay que tener por lo menos para leer este gran clásico. Y créanme que no solamente van a ver la historia de los Heike contra los Genji, sino van a ver una historia enorme y gigantesca de historias de mitos, fantasmas, sucesos súper extraños y extraordinarios que pasan durante toda la obra. Es súper interesante. A mí realmente ha sido uno de los lujos más geniales. Ahora, también Eiichi Yoshikawa, que yo sepa, tiene una adaptación, que no sé si es la misma historia, pero que la ha adaptado también a través de Satori, a través de varios tomos. Así que podrían también buscarla si desean, por ejemplo, conocer un poquito más, con una narrativa un poquito más contemporánea y no tanto una narrativa tan clásica. Pero igual yo siempre recomiendo el original, pero depende del lector. Sí, esa ¿Correcto? sería la respuesta. Bien, todos tenemos acá nuestras pequeñas joyas. Yo, por ejemplo, también tengo mi joyo aquí con el prólogo de Soseki. Así que recuerden también que si ustedes tienen algunos libros de literatura japonesa, pueden tomarle fotos y también los podemos compartir. Aquí tenemos también a Julia, que justamente siguiendo con el lado literario, ya que lo mencionaste, Oscar, no te vas a salvar. Ella pregunta si hay literatura japonesa donde podamos ver algo más sobre las Onna Bugeisha. Buena pregunta. Además del Heike, hay tres obras literarias que yo no mencioné, que es del periodo, que son también monogataris de guerra o monogataris bélicos, que son el Taike Hiki y el Soga Monogatari, donde también hay algunas representaciones de onabugeishas. Sin embargo, como les comenté, igual fueron relegadas históricamente y no tienen una representación, una reivindicación hasta periodos posteriores. Sin embargo, por ejemplo, hay una escena en el Heike Monogatari súper interesante donde describen, como hacen casi como un catálogo de las onabugeishas más importantes del periodo y donde podemos darnos cuenta de que había un cierto respeto, había hasta casi un miedo interesante frente a la figura de estas mujeres samuráis, porque a diferencia de los hombres que tenían una idea bastante de la crueldad supuestamente bastante leve, lo cual yo no sé si eso es cierto, las mujeres tienen para los escritores japoneses clásicos esa crueldad absoluta que no necesita
de ninguna pena y es asesinato inmediato. Por eso mismo que también me hace pensar que esto tiene una símil con la cultura árabe. Yo no me acuerdo cuando estaba leyendo las noticias en un diario aquí local, que a veces los diarios locales también son una cosa extraña que te pueden estar mintiendo, y encontré un artículo sobre cómo un jeque árabe había contratado a un grupo armado de mujeres para que lo defendiera. Y era como su escuadrón de protección, pero todas eran mujeres nada más. Y era además extremadamente misógino y machista este comentario, mujeres vírgenes, porque al parecer no tenía una idea extraña el jeque árabe. Por eso la cultura musulmana me parece aún interesante de estudiar su propia literatura y todo. No, eso no es una clase de eso. Pero como justamente toda esa idea eran como un escuadrón especial de asesinato. Entonces, por ahí podríamos ver muchas referencias, no solamente en la literatura japonesa más clásica, sino en general en la cultura también asiática en general. Perfecto. Sofía Castellón nos pregunta, ¿por qué con el tiempo en la historia la figura de la mujer poderosa o empoderada de alguna manera se ha ido relegando con el tiempo, haciendo mención a la zona geisha? Claro, ahí entran dos factores. Primer factor, tenemos que ponernos a pensar de que en Japón el clan que asume el poder, en este caso los samuráis, eran extremadamente masculinos. Y no me refiero a masculinos en el sentido de este concepto masculino que tenemos en Occidente, sino que era hegemónicamente de hombres. Y los hombres eran los que luchaban las batallas. Entonces, al final de cuentas, a pesar de que había muchas mujeres que eran súper relevantes para la guerra, al final fueron relegadas como personajes secundarios porque no tenían esa como que, esa mayoría. Entonces, cuando uno escribe la historia, siempre te pones a pensar cómo la vas cambiando. Entonces los personajes, literalmente, si ustedes ven la mayoría de las obras de este periodo, casi hay muy pocas escritoras mujeres, por decir que casi ninguna. ¿Y por qué? Porque la batalla y la guerra es lo que basaba el conocimiento. Entonces, los monjes, ¿quién podía ser monje? La mayoría eran principalmente hombres. ¿Había monjas? Sí. Ahora, ¿tenían el mismo estatus? No. Eso hay que entenderlo muy bien. El cambio político de la clase samurái, que viene con toda esta estructura política y social, de alguna manera también condiciona a que las mujeres no puedan ser protagonistas hegemónicas de la sociedad. Eso de ahí después se va a comenzar a colar, por ejemplo, en el periodo Edo, que es el periodo posterior, cuando ya el Estado de nuevo está en control y está en cierta paz. Por eso que yo no he considerado en esta clase el periodo Edo, porque el periodo Edo ya no es un periodo de guerras, ya no es un periodo samurái, como se puede entender, a pesar de que el gobierno era samurái, se podríamos decir, ya lo vamos a ver en la clase pasada, que era un periodo más premoderno. Sin embargo, eso quizás es la respuesta. ¿Por qué las mujeres dejaron de tener tanta característica, a pesar de que siguen teniendo relevancia histórica y política? Porque la clase dominante ya ni siquiera les daba espacio. Eso no quiere decir de que los Heian eran más inclusivos, sino que sabían y de alguna manera entendían que las mujeres podían tener cierta, como les hablaba, esta idea de que en la corte Heian lo que valía era la elegancia y la belleza. Y lo que valía ya en el periodo del Bakufu Kamakura era la batalla y de alguna manera la usanza eh, bélica. Entonces, no importaba tanto que tú fueras muchísimo más culto e intelectual, si no importaba que fueras más eficiente en la batalla. ¿Y quiénes eran más eficientes en la batalla? Bueno, los hombres. Entonces, esa es una de las pocas explicaciones históricas. Ahora, si podríamos ir a otra cosa más política, también podríamos entrar a quienes comenzaron a, de alguna manera, mantener el poder. Además, por ejemplo, esta figura de que les comenté de Hoyo Masako, que es una gran y súper interesante, la gente la conocía, sabía de ella, la llamaba la Shogun monja, porque además se volvió monja, además de samurái. Entonces, ¿por qué? Es porque justamente el concepto que nos han vendido de Japón viene muy parecido a la época de la Segunda Guerra Mundial, donde había un Japón también extremadamente centrado en la figura masculina. Entonces es mucho más complejo que simplemente no hablar del contexto, sino hablar también cómo, por ejemplo, se configura en los periodos ya posteriores, como el periodo del Meiji o el periodo Taisho Showa. Entonces ahí también influye en qué hemos leído o qué sabemos sobre Japón. Si uno va a Japón, ellos saben eso, o sea, no es que ellos no lo sepan, pero nosotros no nos muestran eso de manera. Recién había una reivindicación de esto, pero se habla casi como una curiosidad, no como un tipo de literatura, no como un personaje principal. Y creo que hay que tenerlo muy en cuenta porque sí eran personajes relevantes en la historia y que cambiaron política y históricamente, de alguna manera, la sociedad.
Y una última pregunta para irnos al intermedio. Bueno, a ver, elegimos esta que nos habla. Vamos a combinar dos. Jeffrey Arias nos consulta cómo el budismo zen influenciaba en los samuráis. Y también otra pregunta nos hacen es si en caso los monjes budistas conocían en aquel momento el pensamiento Heráclito y de Parmínides. Ya. Bueno, primero vamos de la segunda porque creo que es la más controversial. No. O sea, no y tampoco podríamos saberlo. O sea, hasta 1560 los occidentales como tal no habían llegado a Japón. Entonces, podríamos decir que llegó los libros griegos. Bueno, no lo sé, había igual, o sea, igual estaban ahí por la parte de Asia, decir que también anular que Parménides y Secretos llegaron, no llegaron históricamente. Ahora, que los pensamientos son universales y que funcionan de manera las diferentes culturas, sí podríamos decir que sí. Pero yo no afirmaría jamás, por lo menos que yo sepa, que un monje budista leyó a Heráclito o a Parménides. Por lo menos yo no lo diría. ¿Cómo funciona Japón? No. Ahora, por el otro lado, ¿cuál es la otra pregunta? Ahí sí me confundí un poquito. La primera pregunta. Era sobre cómo el budismo zen influenciaba en los samuráis. Ya. Justamente yo tuve una amiga, bueno, un amigo, que hizo su investigación sobre justamente el tema que me comentas, y justamente estábamos debatiendo. El budismo tuvo mucha influencia en la cultura samurái. Hasta mucha de la ética samurái que nosotros conocemos está muy cargada de elementos culturales del budismo zen, hasta el punto de que, por ejemplo, cuando analizas el Bushido y analizas cuáles eran los valores en los que seguían, esto de la moderación, esto de la imagen impérrita, es muy parecida a la del Zen. Entonces, los monjes meditaban, o no, los guerreros meditaban, sí. O sea, el budismo sí tiene una relación. El Zen, además del budismo Amida, que sí funcionaba como esto, el Zen sí influye. Ahora, ¿en qué sentido? Podemos verlo, por ejemplo, en algo que es posterior, que yo quisiera comentar, es que es en el haiku, por ejemplo. En el haiku del periodo posterior, que ya se va a hacer mucho después, ahorita no, el haiku no es uno de los grandes protagonistas del periodo, pero en el periodo del haiku, por ejemplo, los samuráis, antes de suicidarse, antes de hacer el acto del seppuku, o del harakiri, como ustedes lo conocen, de abrirse para limpiarse el honor, escriben un poema, como de alguna manera manifestando su pensamiento también budista y su concepción de la realidad y lo efímero. Entonces, el budismo se influye, hay diferentes representaciones, hay un apartado, si desean podría también preguntarle a mi compañero que hizo la investigación, si me la podría pasar para que la revisara la persona que está muchísimo más ligada a eso y que le interese el tema. A mí me parece un tema curioso y sí, estás en lo cierto cuando justamente hablas de esa relación. ¿Qué tal? Muy buenas. Entonces, haciendo un recuento un poco de la clase pasada, nos quedábamos en que comenzaron guerras internas entre los diferentes clanes samuráis, porque había una idea, como les comenté, que había una retribución después de esta gran batalla contra los chinos, liderados por Kublai Khan. ¿Quién aprovechó esto? Se preguntarán. ¿Quién tuvo la gran idea de justamente aprovechar un momento de crisis política para poder asumir el control político de Japón? Justamente en este periodo, que va a durar solamente 3 años, aparece la figura histórica de Godaigo, o Godaigo Tenno, o el emperador Godaigo. Comienza a leer, fue uno de los grandes lectores de los libros clásicos chinos, y comienza a leer y comienza a pensar así entre todas las cosas, que era muy extraño de que según las escrituras, él era justamente enviado celestial, y él debería estar gobernando el Japón, pero los que gobernaban el Japón eran los Hoyo, y al final él era solamente una figura simbólica. Así que Godaigo aprovecha de que justamente su padre, uno de los eh, emperadores más realmente vilipendiados por la historia, porque casi nadie lo recuerda, tuvo la buena acción de destruir y desaparecer el emperador retirado. Como les comenté en la clase pasada, el emperador retirado o emperador enclaustrado sirvió para dividir el poder. De alguna manera el poder se partió y lo que hace el padre de Godaigo es unificarlo de nuevo. Entonces Godaigo tiene la suficiente poder político para empezar a crear la idea de una revolución contra los samuráis. Pero no podía hacerlo solo, porque Godaigo no era un guerrero. Entonces se alía principalmente con dos grandes fuerzas políticas. Primero, con el clan Ashikawa, o el Ashikawa-shi. El shi es la palabra que utiliza para denominar los clanes, y con los monjes guerreros, justamente contestando una de las preguntas relevantes que hablábamos en la clase pasada. Los monjes guerreros se vuelven una fuerza política considerable.
y que al final Godaigo tiene que de alguna manera retribuir. Porque Godaigo tenía la idea de que justamente les prometió de que si ellos lo apoyaban, él iba a encargarse de reconstruir los diferentes templos que habían sido destruidos en la época anterior, en la época Kamakura. Entonces, él llega a tener el poder, pero solo lo controla durante 3 años. Hasta que, como verán, los Ashikawa dicen, ¿por qué deberíamos hacerle caso? Y los monjes dicen, bueno, ya nos reconstruyó los rituales, ya nos reconstruyó nuestros templos, financia templos, reconstruye el palacio, pero ¿para qué tenemos que seguir siguiendo? Entonces, el propio Godaigo va a tener una contrapartida por haberse aliado justamente con estos. Pero antes de eso, y creo que yendo un poco antes de seguir el periodo, quería comentarles un poco, sacar algunas ideas previas que habíamos hablado sobre el tema de los samuráis. Yo sé que ustedes deben tener posiblemente en su cabeza una imagen de los samuráis muy parecida a esta. O sea, estos grandes guerreros con esas armaduras, doble katana, así que ni siquiera, no sé si es eficiente pelear con doble katana, doble tanto, totalmente ilógico, y del pies a cabeza totalmente lleno de furia y batallas. Sin embargo, hay que sacarnos de la cabeza de que los samuráis todos eran así, porque si fuera así, pues todos serían ricos. Había rangos en los samuráis, a tal punto de que podríamos decir de que la mayoría de los samuráis que encontrábamos eran los que estaban como estos que ven, este del lado izquierdo, y solamente los generales tenían esa ropa o esa armadura. La mayoría realmente, como ven, eran ciudades de casi tenían que tener un traje muy, muy ligero para poder tener algo que no se le asocia normalmente a los samuráis. Cuando uno dice samuráis, piensa en katanas, piensa en, ¿cómo se llama?, en grandes espadas. Pero realmente los samuráis, y más de los de, digamos, no de linaje muy alto, realmente todos en verdad, eran grandes especialistas del arco y la flecha. Si ustedes ven una película como Ran de Kurosawa, van a verse que a pesar de que había armas de fuego, igual las flechas eran una de las herramientas bélicas más importantes. Y un samurái era el que tenía que de alguna manera llevar la posta y saber manejarla. Hasta ahí, de alguna manera, algunos mitos, obviamente estos son rumores, de que, por ejemplo, el símbolo del dedo medio era porque cuando te atrapaban a algunos samuráis les cortaban el dedo justamente con el que como tensaban el arco. Entonces, como les habían cortado, para de alguna manera, en Japón, no digo que todos los países, sino que en Japón para molestarlos o insultarlos, les sacaban el dedo medio diciéndole, yo sí tengo dedo, tú no tienes porque te lo hemos arrancado y por ende ya no puedes lanzar flechas. Esto obviamente es un rumor y es parte obviamente, lo que se hablaba en la época, pero nos da una imagen mucho más compleja de lo que eran los samuráis. No solamente eran estos guerreros, así que podemos decir, de katana, realmente tenían un gran uso del arco y la flecha, y la mayoría no se veían así, sino se veían, como ustedes pueden ver, así. Eh, Eso no sé si los decepciona, no sé si les alegra, pero les hace dar cuenta de que no hay que pensar en un guerrero como solamente un tipo de guerrero determinado y maquillarlo hasta un punto donde ya se vuelve irreal. Los samuráis eran guerreros, eran servidores, y no todos podían darse la usanza de poder vestir bien. Lo mismo que, por ejemplo, en Europa, no es que todos los caballeros puedan tener estas grandes armaduras, la mayoría tenían que ser muy nobles para tener un caballo primero y después para tener un buen traje. Entonces hay que tener en cuenta de que también había este tipo de samuráis. Ahora, volviendo un poco al lado histórico, ya dando este apartado que siempre me gusta darlo para sacar de la cabeza estas ideas raras que la gente tiene sobre los samuráis, vamos al gran personaje de este periodo. Ashikawa Takui era justamente el líder del clan Ashikawa cuando Godaigo quiere asumir el poder. Pero Ashikawa Takuji dice, me parece que Godaigo como que ya me utilizó, me parece muy bien, pero ¿por qué debería seguir haciéndole caso? Yo soy realmente el que derrocó a los Hoyo y por ende yo soy el que debería gobernar. Y por ende, en un momento determinado, solo le da 3 años al pobre Godaigo de gobernar, que realmente lo derroca y vuelve otro periodo, que es el periodo Muromachi o el Muromachi Jidai, que dura de 1336 a 1576, como ustedes lo pueden estar viendo. Ahora, el periodo Muromachi tiene dos subperiodos en los que vamos a ver dos grandes momentos que pasan en la corte. Primero, a pesar de lo que crean, eh,
Ashikaga, Takuyi, no mata a Godaigo y no mata en general a los emperadores, porque matar a un emperador está mal visto, políticamente no era estratégico. Así que lo que hace es que lo deja escapar. Y él crea una corte. Por eso que el periodo posterior se va a llamar el periodo Nambukucho, porque hay el periodo de las cortes del norte y del sur. La corte del norte, que era Kioto, donde realmente había estado el poder político desde el periodo Heian, eh, Ashikawa pone a un emperador. Y en Yoshino, en el norte, Godaigo asume el poder y con ciertos gobernadores provinciales intenta tener como una segunda corte, que además está literalmente en la nada misma, como ustedes pueden ver, está perdida ¿cómo se llama? En una torre para que no lo invadieran. Igual, no es que tuviera una relevancia importante, pero igual el poder estaba dividido y había casi una idea de como no legitimidad. Entonces, este periodo de guerras va a terminar haciendo de que el shogunato de Ashikawa termine siendo más peligroso aún, porque la gente va a decir, oye, ni siquiera es un poder centralizado, ¿por qué debería hacerle caso? Entonces aparecen tres clanes, los Shiba, los Hatekayama y los Hosokawa. Esas tres clanes comienzan de alguna manera a socavar la hegemonía Ishikawa y dicen, ¿por qué no peleemos? ¿Por qué deberíamos pelear? Y para hacer esto hacen las guerras Onin, que duran de 1467 a 1477. En estas guerras hay una serie, además, como que el mismo tiempo que estaba pasando, ahí comienza desastres naturales, problemas políticos, hambre, todo. O sea, es como que esta guerra termina haciendo que Japón de alguna manera explote y eso nos va a ubicar en el periodo Sengoku o el Sengoku Jidai. Este periodo es el que aparece todas las películas que tengan que ver con guerra, casi todas, se ubican en este periodo. ¿Por qué? Porque es la época donde realmente hay mucho más batallas. ¿Y por qué es importante este periodo? Porque como ustedes ven en este mapa, Japón estaba repletísimo de diferentes clanes que querían asumir. Los Oda, los Tokugawa, literalmente los Hoyo que habían quedado, los viejos Hoyos, eh, y en general todos, o casi todo Japón, o por lo menos lo que vemos ahorita, que es la isla principal de Japón, estaba dominada por clanes. Como se dan cuenta, Hokkaido no está acá, entonces ya se imaginan por qué Hokkaido no está acá, que es al más al norte, clase primera, deberían revisarla. Entonces, en el Sengoku Jidai, todos quieren tener el poder, pero no se dan cuenta de que está llegando algo aún más grande que ellos y que de alguna manera va a cambiarlo todo. Y eso, mis estimados, es Occidente. Comienza a llegar el primer barco de portugueses náufragos y llega a Japón. Y no solamente llega a Japón pensando, ah, bueno, ¿no? Qué bien bonito es Japón, y llego y nada más, sino que comienza el primer intercambio político y cultural. A tal punto de que muchos dicen, llega la religión al Japón, llega el cristianismo, llega Jesús. Entonces, si cambia el sistema político, llega otra cantidad de conocimientos y esto va a comenzar como el comercio Namban. Uy, le falta una R, demonios. El comercio Namban, que va a ser la primera llegada de portugueses. ¿Y por qué esto va a ser relevante? Porque llegan las armas de fuego. Y cuando llegan las armas de fuego, llega otra forma de hacer la guerra. Ya no solamente va a ser la guerra de alguna manera al estilo japonés y chino, porque utilizaban, por ejemplo, algunos instrumentos bélicos chinos, sino va a ser la guerra al modo occidental. A tal punto de que uno de los personajes más importantes del periodo justamente posterior, el segundo periodo, después de que acaba el periodo Muromachi, va a utilizar las armas de guerra creadas en Japón para cambiar totalmente el panorama. ¿Y quién es ese señor? Ese señor es Oda Nobunaga. Él manda a fabricar más de 700 arcabuces de estilo occidental en el Japón para cambiar el ritmo de la guerra y posicionarse como una de las principales fuerzas políticas. Pero no lo puede hacer solo. Así que se alía con el clan Toyotomi, principalmente con Toyotomo Hideyoshi, que se vuelve su general más importante, a pesar que Toyotomo Hideyoshi era un vasallo, no era de corte imperial, porque Nobunaga igual es noble, los Oda son nobles, y terminan logrando el gran periodo Asichi Momoyama, donde juntos controlan todo lo que ustedes pueden ver en azulito, es de los Oda. Los Oda y los Toyotomo comienzan a controlar el Japón y comienzan a volver la primera gran reunificación japonesa. Esto no se parece nada a esto. Esto de acá, que se empieza donde todo estaba partido, cambia y gira cuando Nobuo Nobunaga toma el poder y junto a Toyotomo Hideyoshi comienzan a controlar todo el país.
Sin embargo, Oda Nobunaga no logra ver el Japón que él quería ver porque termina muriendo. Fallece y al final no es el que gobierna el nuevo estado, sino es, de alguna manera, Hideyoshi. Ahora, vamos un poco con esta metáfora, porque hay una metáfora bien interesante que vamos a terminar. Pero Hideyoshi tenía la idea de que él fue considerado el primer basado en llamarse shogun, lo cual es algo rarísimo y era imposible, porque a pesar de que nosotros decimos que los samuráis eran una clase mal vista por el emperador, la única forma de que heredaran, por ejemplo, eran que se llamaran Minamoto. Y Minamoto, como lo aprendimos en la clase pasada, es un apellido de descendencia real o de dependencia imperial. Entonces, ¿qué hizo Toyotomi Hideyoshi al asumir el poder? Bueno, hizo una de las cosas más extrañas, no más extrañas, pero por decirlo, más particulares, que fue pensar de que justamente Japón tenía que ser el líder de es lo que va a llamarle el, el país de los tres, que es como China, Japón y Corea. Entonces invade a Corea, una gran invasión a Corea coreana, donde además tiene una de las batallas, o sea, literalmente vence a Corea en días, o sea, ni siquiera se demora mucho en vencerlo. Pero el problema es que se confía tanto de que al tercer día que está atacando y que ya estaba ya en la capital, eh, dice y escribe a su madre, es una cosa súper rara, como que le dice, alista las cosas, porque la próxima semana beberemos en el Palacio de Jade, que es el palacio del emperador chino. Súper confiado, así como soy el más crack de todos los cracks y voy a dominar China. Y él, lo peor es que Toyotomi realmente no lo logra, no toma China, termina perdiendo frente a dos grandes generales. Primero, aparece la figura del almirante Yi Sun-shin, que es el almirante coreano que utiliza estas grandes barcos tortugas. Si quieren ver algo interesante de aprender de estrategia militar, buscan los barcos tortugas coreanos. Son súper interesantes por el tema de la estructura de cómo se construyen bélicamente. Y otro es que justamente como Corea era aliado de China, viene la dinastía Ming y los aniquila a la invasión japonesa. Ahora, ¿cuál es el resultado más violento que podríamos ver? Hay una tumba que se llama la tumba de la oreja en Kioto. ¿Qué es la tumba de la oreja en Kioto? Es una tumba donde hay enterrado 40.000 ejemplares de orejas y narices mutiladas de cerca de 40.000 coreanos. ¿Y por qué eran trofeos de guerra para los soldados japoneses, terminaban enterradas? Era una cosa súper violenta que se imaginará que Corea jamás perdona. Y después en la invasión coreana pasa otras cosas que vamos a comentar en la próxima clase, pero la ocupación coreana también es otro tema que no se habla mucho en la historia japonesa, pero que es un tema súper interesante para poder conocerlo. Ese tema de las mujeres, que después vamos a hablar en la próxima clase, cuál es el rol de las mujeres en la invasión japonesa a Corea. Pero muere Hideyoshi en 1598, durante la segunda invasión coreana, y entra en escena el tercer personaje que justamente había estado aliado de ellos, que es el clan Tokugawa. Tokugawa y Ieyasu, que es el que vamos a hablar en un ratito, se ubica en esta gran batalla que es la batalla de Sekigahara. En esta batalla, disculpen por ponerles la cosa de Wikipedia, pero es la forma más fácil de poder visualizarlo, el clan Tokugawa, junto a sus aliados, se enfrentaba a los hijos, digamos, a las fuerzas leales que creían que el hijo de Toyotomi Hideyoshi debería gobernarlo. Menos Tokugawa decía, ¿por qué debería gobernar un niño que ni siquiera sabe, sino yo, que he estado literalmente peleando junto a Nobunaga y a Hideyoshi para controlar el poder político? Al final, Tokugawa y Ieyasu ganan la batalla y se vuelve el creador de lo que va a llamarse realmente el más grande gobierno samurái de toda la época, es el periodo Edo. Este señor de acá, Tokugawa Ieyasu, el grande de los grandes, realmente es el que reconstruye el Japón y lo vuelve un país extremadamente poderoso política y socialmente. Y su clan va a ser el que va a ser uno de los eventos que históricamente es rarísimo que haya sucedido, porque no ha sucedido casi en ningún país del mundo, que es el Sakoku, y hace casi 250 años, desde 1573 hasta casi 1868, Japón entra en un aislamiento social, político y económico y logra eso creando uno de los grandes clanes y dinastías más importantes del Japón, que hasta ahora tiene relevancia los Tokugawa, a tal punto que yo lo idolatro y realmente él debería ser la gran figura del Japón, que vamos a la próxima clase, porque él cambia el sistema político de manera total y construye un nuevo país que, aunque la gente dice que sigue siendo feudal,
tiene todas las características de la modernidad o de la premodernidad. Eh, Principalmente eso. Ahora, pasando, ya, y ahora ya me calmo un poquito, pasando al lado samurái y diciendo, quizás alguno me he quedado mirando, no he visto si están en el chat como poniendo cosas raras de las imágenes que hago de con Tokugawa y eso. Pero la filosofía samurái, como la gente lo entiende, está basada en algunos libros. Si ustedes quieren leer, por ejemplo, libros sobre la filosofía samurái y leer verdaderos libros, no leer el Bushido de Inazo Nitobe, que es una cosa muy rara, que fue escrito mucho posterior, vamos a hablar de algunos libros que yo les recomiendo que ustedes podrían comenzar a leer si quieren saber un poco más del Bushido. Ahora, ¿qué es el Bushido? Es justamente Bushi, guerrero, y Do, camino. Es el camino del guerrero. Entonces, este camino va a ser muy importante porque para el que, por ejemplo, haya practicado karate, pues es el karate do, o el que practica haiku, es el haiku do, el camino del haiku. Entonces, vamos un poco a los libros que creo que son los más interesantes de conocer para poder aprender un poco. Ahora, mucha gente dice que estos libros son justamente al ser escritos en la época de los samuráis, tienen mucho más relevancia porque nos habla del periodo y nos hablan de samuráis de primera mano. El primer libro que podemos ver es el Código Samurai o el Bushido Shoshinshu, que es casi uno de los primeros hechos por uno de los generales Taira, como ya saben quiénes son los Taira, estos que pelean en la guerra Genpei, y que son los primeros grandes textos para aprender, por ejemplo, cómo manejar el caballo, el arco, la batalla, la espada, pero es casi un texto más práctico. Pero el Gorin Sho, o el libro de los 5 anillos de Miyamoto Musashi, escrito por uno de los Ronin más importantes, por decir que ese samurái más famoso de la cultura japonesa, en la contemporaneidad, nos habla de cómo usar una espada es igual que utilizar un ejército. Entonces él hace esa metáfora, él comienza esta obra hablándonos de que él ha pasado de luchar con decenas de samuráis mucho más poderosos que él y nunca ha perdido, y que al final en su época ya de vejez, que realmente vejez no era 50 años, pero igual 50 años en la época era mucha vejez, va a contarnos todo lo que ha aprendido hasta ese momento, para que nosotros podamos seguir el camino de justamente el Gorin Sho, el libro de los 5 anillos, el libro del agua, el libro de la tierra, el libro del fuego, el libro del aire y el quinto elemento que es el libro de la nada. Estos libros van a guiarlo de alguna manera social y políticamente para conocer el pensamiento pensamiento samurái de la época. Es súper interesante. A mí me encantaría que si ustedes quieren darse el tiempo para aprender un poco sobre samurái, es el libro que yo les recomendaría y que diría que puedan comenzar a leer. Pero no son los únicos. También hay otros dos libros que a mí me parecen interesantes, que son un poquito más modernos. Uno es el Haakure de Yamamoto Tsunetomo y el Bushido. Ahora, vamos a hablar de cada uno de ellos y viendo su contexto. Ahora, posiblemente la palabra Bushido les confunda que Bushido no era Camino Guerrero porque hay un libro llamado Bushido. Ya lo vamos a explicar a continuación. Primero, el Haakure es un libro que fue escrito en un momento bastante crítico, donde la cultura samurái se transforma de manera muy interesante. Hasta el periodo Edo, el seppuku era una de las usanzas más prácticas para liberarte del honor. Sin embargo, cuando llega a cierto momento, se prohíbe el suicidio ritual porque se considera innecesario. En ese momento, Yamamoto Tsunotomo había quedado como Ronin, porque había muerto. Los Ronin son los samuráis que pierdan a su señor, al quien le han jurado lealtad. Entonces, como Yamamoto Tsunotomo no puede suicidarse, se vuelve monje. Justamente uno de sus tantos estudiantes que lo siguen y que quieren aprender cuál es el camino del samurái, apuntan sus diferentes lecciones que les va contando mientras el camino. Y eso es el Hagakure. Es un gran libro de una forma de hablar de lo que los samuráis fueron y ya no son en un periodo que se está transformando de manera muy contemporánea. A tal punto que esta obra después va a inspirar a Yukio Mishima, el gran novelista del siglo XX, en escribir su propio libro, pero ahora ya para el periodo de la posguerra japonesa, que es La ética del samurái del Japón moderno. Otro libro súper recomendable si quieren ver esto, pero aplicado a la contemporaneidad. Y por otro lado, Inazo Nitobe, que era un gran intelectual y que conocía la historia japonesa, cuando está en el periodo de los estudios nacionales y quiere de alguna manera construir un pensamiento guerrero unificado, escribe este libro llamado El Bushido, hablando justamente de esto, y nos habla del alma del Japón. Ahora, el Bushido no fue escrito para necesariamente solamente para los japoneses, fue escrito para que de alguna manera Occidente y todos supieran cómo piensan los asiáticos.
a tal punto de que si leen obras de Rook Benedict como el Crisantemo de la Espada, ya hay referencias a Inazune Tobe, ya hay esta idea de que se utiliza como un referente para entender a la cultura samurái antigua. Sin embargo, si los queremos ser un poquito más críticos, el Bushido de Inazune Tobe fue hecho en un periodo de alguna manera, nacionalismo. Así que tenía un fin político detrás para arengar a las tropas o a los soldados a que tuvieran mucho más lealtad y apoyo al gobierno de alguna manera de la época. Entonces no es tanto una usanza un poco más antigua que nos habla más verídicamente del proceso de guerra. Por eso mismo que justamente todos estos son diferentes formatos, diferentes libros, pero que les podrían dar una idea súper interesante de lo que es el periodo. Al final, los samuráis, como ven, no son estos guerreros que quizás hayan visto que tienen esta casi, ya ni siquiera son seres humanos, son como casi dioses en la tierra y que pelean y que son sino que son más humanos. Y por ejemplo, si ven películas, si ven más contenido hecho por propios japoneses, se dan cuenta que comienzan a mostrar samuráis que no necesariamente eran estos grandes guerreros, sino también eran personas reales. Por ejemplo, muchas de las películas de Kurosawa hablan de ese tema, de samuráis reales que tenían problemas, que tenían emociones. Y al final de cuentas, cuando uno se pone a analizar, es que hemos solamente vivido de cierto contenido y de cierta forma de la realidad, pero no hemos visto más allá de ella. Y justamente estas clases quieren mostrarnos de que no se dice shogunato, se dice bakufu, y que los samuráis del periodo Kamakura no eran lo mismo que los samuráis del periodo Muromachi o después del periodo Asuchi Momoyama, que cada uno de ellos tiene motivos diferentes y pelea de maneras diferentes. Una batalla del periodo Kamakura va a ser completamente arco, flecha, caballo y samurái y katana, pero una batalla del periodo de Oda Nobunaga ya era una batalla que tenía armamento militar occidental. Ahora, la llegada de Occidente no va a ser pasada de largo. Yo no voy a hablar tanto de esto porque realmente una clase de la llegada, o sea, tendríamos que hacer una clase entera de 5 horas sobre cuál es la influencia occidental al Japón en sus inicios. Hay una obra muy interesante que podrían revisar si les interesa también el tema literario, que es Silencio, de Shusaku Endo, que también tiene una adaptación de película, que nos habla también de la llegada de los primeros portugueses a Japón y cómo de alguna manera lo asimilan. El propio Shusaku Endo tenía afiliación con la religión católica. Entonces, tiene toda una relectura de la cultura japonesa y cómo se comprende en la época, cómo después se quedan los primeros mártires cristianos en Japón, porque Japón se da cuenta de que la cruz llega con la espada, y que es peligroso tener a los cristianos cerca, porque podrían repetir lo que ya habían hecho con los americanos, que somos, bueno, en este caso la mayoría, creo que nuestro público es latinoamericano, y creo que explicarle qué habían hecho los españoles y los portugueses con América, creo que sería redundar. Creo que todos sabemos un poco de nuestra historia y sabemos que tenían buenas razones para no creer en ellos. Así que con eso en claro y con esas cosas, quisiera ya un poco ir a un tema final de reflexión sobre el tema de la filosofía samurái. Hay que comprender que esta filosofía fue hecha en una época de frugalidad y de alguna manera se ponderaba cosas diferentes, no cosas actuales que nosotros quizás podamos tener muchísimo más en flor y muchísimo más presentes, sino de alguna manera se entendía lo efímero, lo fugaz, lo minimalista como algo mejor. Por ejemplo, hay valores estéticos que llegan al Japón, que se vuelven más fuertes en este periodo, como el wabi-sabi, que es un valor estético muy ligado al tema de casi la estética de la imperfección, de lo roto. O por ejemplo, también podríamos ver elementos que nacen en este periodo porque no se habla mucho, como el teatro no. A mí me gustaría en algún momento, si alguno de ustedes tiene curiosidad, hacer un seminario solamente de teatro, que es todo un gran elemento y que demoraría muchísimo en aprender cómo se desarrolla el teatro en el Japón. Pero aquí nace el teatro no. En el periodo Muromachi, que es el periodo que les he comentado de los de Chicago, ahí nace el teatro no, nace, por ejemplo, la ceremonia del té, nace el Kebana, nace muchas de las manifestaciones culturales que conocemos en la actualidad y que de alguna manera asociamos con Japón. Entonces, es este periodo, además de guerras, en el que construimos esto, y es bastante particular y bastante interesante para mí poder de alguna manera mostrárselos, para que ustedes puedan conocerlo y quizás sacar un poco los conceptos. Se dan cuenta que fue en 1560 donde llega Occidente, no fue en el periodo Meiji. Ahora,
¿Cuál es la repercusión de esta? Ya lo vamos a ver en la siguiente clase, que es justamente lo que pasa en el periodo posterior, en el periodo Edo, donde tiene más personificación. Yo, honesto, ya finalizo la parte de la erupción de la clase Samurai, a pesar de que nos falta hablar del Bakufu más importante. Ya hemos hablado del Bakufu Kamakura, del Bakufu Muromachi, el Bakufu Asachi Momoyama, y ahora vamos a hablar del último Bakufu, que es el Bakufu Edo. Pero para eso tenemos que centrarnos en la imagen de este señor y de su clan, y obviamente eso nos da para toda una clase siguiente. En la próxima clase vamos a ver de cómo pasa Japón de ser un país que había estado en guerras durante años a ser una de las potencias culturales más importantes del periodo. Como fue en el periodo Heian, en una época donde hizo el Genji Monogatari, ahora en el periodo Edo van a realmente revolucionar la cultura en todos sus aspectos. Y no solamente eso, se van a hacer casi una paradigma en la historia de cómo el aislamiento puede producir cosas extraordinarias y también cosas que nos van a sacar de nuestra mente muchas ideas. Había una palabra que me gustaba mucho cuando yo hablaba con mi amigo, que es justamente historiador, que me hablaba de que habían nudos históricos, de que esta idea, el nudo histórico es un concepto que nosotros tenemos, que creemos, porque ha sido repetido muchas veces, pero que cuando lo lees realmente no es así. Occidente no llega a Japón en 1860, llega 300 años antes. Entonces, ¿qué pasó para que Occidente no se tomara tan fuerte Japón? Eso lo vamos a resolver la siguiente clase. Así que vamos a la parte de preguntas. Primero sobre este último apartado y después preguntas generales. Veo como 43 en el chat, 9 preguntas, así que supongo que hay bastante que comentar y bastante que aprender conjuntos antes de terminar esta clase. Sí, así es, Oscar. En realidad se ha roto el chat con la imagen de Yoshi. Bueno, Eh, ¿qué tal si tratamos de terminar con las preguntas que quedaron pendientes rápidamente? claro. Tenemos aquí a Sergio Gatti, que él pregunta si en la época de los shogunes, ¿cómo era la relación política con los monjes guerreros? ¿Se nombra alguno en específico en la guerra Taira Minamoto? Ahora, ya. Nombre específico. Ok, sí hay nombres de monjes guerreros relevantes, sí, pero no son tan recordados a diferencia de los monjes que son los fundadores de las diferentes clases. Por ejemplo, Dogen, que es uno de los grandes monjes Zen, eh, o los monjes que inauguran las escuelas Tendai y Shigon, o las que siguen el budismo Amida, son los fundadores los que son más relevantes. Es que hay que imaginar que no solamente es un monje, son miles, y que de alguna manera tienen esa influencia. Ahora, en el periodo de los shogunes, los monjes igual tenían una relevancia porque eran aliados importantes para poder manejar el control político. Y muchos de los grandes guerreros estaban asociados con el poder teocrático. Esto no desaparece, pero cambian de cierto budismo, por ejemplo, el Amida, que se relacionaba más a la corte, al budismo Zen, que se relacionaba más a su propia usanza o su propia idiosincrasia religiosa y cultural. Creo que eso podría responder tu pregunta. Ahora, yo no me acuerdo un nombre de un monje ahorita como relevante en la historia, más allá de los literarios, porque son los que me gustan. Pero si te pones a leer el Heike Monogatari o el Taikihiki, uno de ellos, vas a encontrar un montón de nombres. Nada que honestamente no es un tema tan grato de mi interés, como que no es tanto de mi interés conocerlos, pero sería interesante, sería interesante. Muy bien. Tenemos también a Joel. Consulta. ¿Es cierto que la restauración Meiji y los siguientes emperadores se dejó de lado a las Onabugeisha y se dio más relevancia a los samuráis? ¿Por qué? Ahora, ya, eso es una pregunta bien complicada, que lo vamos a ver en la próxima clase, pero no solamente a la Honor Geisha, a todos los samuráis. La restauración Meiji es un momento donde se elimina la figura del samurái, los samuráis vuelven, pues, literalmente antes en el Edo, ya ni siquiera eran guerreros, comienzan a pasar a ser como parte del gobierno, como la burocracia. O sea, realmente los samuráis pierden todo su poder político como tal y comienzan a reelaborarse en otro tipo de estructura. Hay algunos que se vuelven profesores, otros que se vuelven políticos, otros que se llegan más a otro lado más artístico. Por ejemplo, muchos de los escritores que vemos del periodo Meiji son nietos o descendientes de familias samuráis. Uno es Soseki, por ejemplo. Entonces, hay que entender eso, cuál es su posicionamiento en el periodo contemporáneo. Eh, sí, no tanto solamente la figura de la zona bugeisha, sino en general todos los samuráis caen en ese sistema de, como de desgracia, de desaparición. Hasta Muy hay bien. disculpan, hay una última rebelión samurái que voy a hablar en la próxima clase que es impresionante antes de que se colapse todo. Ok, continuamos.
Perfecto. Gonzalo Marquino nos consulta, ¿cómo era la condición económica y geográfica de Japón en el Kamakura? Ok, en el Kamakura, justamente viendo de que ya habíamos pasado, o sea, lo que pasa es que esto no es, o sea, no hay que pensar que desaparecen las estructuras sociales. Yo les comenté de que, por ejemplo, a ver, tengo un pequeño apartado del periodo Kamakura. Ellos habían creado los Samurai Dokoro, que eran esta organización para controlar a los guerreros y de alguna manera el poder político. Pero también tenían el Kumonjo, que era la oficina de registros, para poder tener todas las tierras registradas, porque igual, a pesar de que eran samuráis, obviamente seguían utilizando el sistema de estructura que habían adoptado en la reforma Taika. Entonces controlaban políticamente y socialmente las tierras de cultivo para poder tenerlas. Y además tenían el Muchonjo, que era como una oficina de procuración de justicia también especializada por el tema de tributación, de poder trabajarlo. Entonces, no salieron de como que del cultivo del arroz o el cultivo del bambú, no es que desapareciera. Pero eso sí, se volvió más complicado porque todo el mundo, como ya no había esa imagen de esta corte imperial, comenzaba a ver si podía reclamar el poder. Entonces, había muchas luchas intestinas, había mucha batalla interna. Y es además el periodo Kamakura, el segundo periodo de gran flujo japonés. Porque el primer periodo es el periodo Nara, y a Asuka, donde agarran la cultura china de la dinastía Tang. Pero ahora, en el periodo Kamakura, se encuentran con otra gran dinastía, que es la dinastía Sung, si mal me equivoco, que es una gran dinastía china, y la apropian también y aprenden muchísimo de ella. Y de alguna manera llega esa influencia china y ese trato con la cultura china y coreana, donde se apropian de esto y después van a construirla más en el periodo Edo. Entonces, no es que desaparecieran los sistemas como los entendemos, sino que se construye otro organigrama de gobierno más simple que obviamente la estructura de 9, 12 noblezas que tenía la corte, que sigue existiendo, pero que ya simplemente es algo simbólico, ya no es algo de poder real como tal. Creo que no sé si eso responde a la pregunta, pero espero que sí. Muy bien, aquí hay una pregunta que me ha encantado. A ver, José Natsuhara nos consulta, ¿cómo se concibe la santidad o iluminación por medio del camino de la espada en Ronis como Miyamoto Musashi? Uf, ya. Ok, primero, aclarar que yo no soy especialista en Bushido o esto, o que sé exactamente todas las cosas de la cultura samurái. Creo que el día de mañana va a haber de un investigador que yo sigo bastante, que se llama Jonathan López Vera, que es investigador de historia de samuráis. Creo que lo va a hacer Casasia. Me parece súper interesante. Y él hablaba justamente en uno de sus libros, cuando estaba leyendo historia de samuráis y viendo el tema de los Ronins. Los Ronins, a pesar de perder su honor, encontraban de alguna manera en cierta reconciliación de batalla una forma de iluminarse. Por ejemplo, Miyamoto Musashi hablaba de que a pesar de que ya era un Ronin y que supuestamente no debería estar partícipe de ese sentimiento que compartían todos los samuráis, él mismo podía volverse parte de esa iluminación a seguir este camino de batalla constante. Él mismo hablaba de que el suicidio no era un mal camino, o sea, que realmente la muerte era la solución para el samurái, debía entenderse como tal, como parte de su vida. El Ronin tiene que morir cuando su señor ya ha muerto. Por eso que Yamato Tsutomu odia tanto su existencia porque no pudo suicidarse. Si quieren ver una obra que puede llegar esto al máximo, vean 47 Ronin, que también ha tenido adaptaciones cinematográficas, en el anime, en el manga, en películas, porque habla esta historia de que justamente estos 47 soldados fieles, cuando su señor es asesinado por una serie de condiciones políticas que no voy a explicar, porque honestamente mejor que ustedes lo vean, porque realmente es como que él va a una casa y le rompe, falta el respeto, y él para que no le falten el respeto, le saca la espada, y la espada no podía ser sacada en ese lugar, entonces como no podía ser sacada, es condenado a muerte, entonces los 47 de Ronins, bueno, que eran samuráis, se vuelven Ronin, y lo que ellos deciden es vengarse de su señor. ¿Y cómo se van a vengar? Lo hacen en un plan súper largo y extraño que demanda totalmente su vida. Entonces, lo que va a pasar es que obviamente el que ha provocado el asesinato de ese señor va a estar precavido de que sus vasallos vayan a matarlo. Pero lo que ellos hacen es comenzar a desaparecer. Abandonan sus familias, llegan en la pobreza, como si estuvieran muertos la mayoría. Pero poco a poco comienzan a meterse a la casa del señor, del que hizo que muriera su señor, y logran su venganza. Es una cosa súper interesante, podrían revisarla si quieren ver justamente esa idea. Y después de que lo asesinan, todos se suicidan, en orden de vasallaje. Los que eran más leales se suicidan primero, porque podías tener la oportunidad de seguir a tu señor hasta la muerte. Entonces
Es súper interesante cómo podría ser eso. En el libro de la Nava lo habla también bastante, pero desde la primera frase, el Gorin Sho habla de eso, y la muerte debería ser considerada algo natural y parte de la vida del samurái, como una forma de purificarse. Muy bien. Aquí te mando dos, a ver, dos pequeñas. Sofía Castillo nos consulta, ya empezando para las preguntas de este bloque. Es que hay libros sobre samuráis o sobre Bushido, pero escritos por mujeres guerreras. Y André Portillo consulta si actualmente el legado del samurái existe todavía o perdura en Japón. Ya. Ahora, ya. Si hay onabugeishas que han escrito libros. Oh, buena pregunta. Honestamente, no voy a ponerme en plan que conozco uno, no conozco uno ahorita. Eh, Porque además, si ponen a pensar, la escritura era casi exclusiva de los hombres. Como les comenté, a pesar de que había este Genji, el Monogatari como género, y que se podía haber escrito en hiragana, que las mujeres lo pueden aprender, gran parte de la poesía sigue siendo en chino. Y la lengua de prestigio es chino. Entonces, a pesar de que se ha transformado políticamente la sociedad, y ya hay un aprecio también a la poesía japonesa en el tema del waka, y después en el renga, realmente no podría decir que hay una posibilidad que mujeres comenzaran a escribir códigos de guerreros. También porque no había esto como que el camino de la mujer guerrera, como yo lo conozco, no sé si existía como tal. O sea, como que el Bushido como que se siente muy masculino en general. Todo lo que te enseña también es masculinidad, cómo casarte con tu esposa, todas esas cosas. Entonces, como por ejemplo hacer el acto del amor también es una cosa bien, bien fuerte, es como hacerlo con el caballo, una cosa extraña. Entonces, no sé, creo que no, por lo menos yo que no haya visto, no conozco nada parecido. Me hace darme curiosidad porque o sea, fueron personajes relevantes. ¿Escribieron? ¿Hay testimonios? No sabría decirte, Sofía. Y la otra pregunta era sobre... Discúlpame Querían saber por si el legado samurái aún persiste en Japón y de qué Ah, manera. ya. Ok. El legado samurái. Bueno, hay que ser un poquito honestos. O sea, Japón se ha transformado muchísimo. Y lo que ahorita queda de Japón, del mundo antiguo, es muy diferente de lo que fue en su periodo. Sin embargo, Japón es un país que tiende a tener esta estructura como si fuera... Había este símil que decía, no sé si Carlos Rubio, si no me equivoco, o Donald King, decía que Japón es como que el constructor que hace una pared y que pone ladrillo, después encima otro ladrillo, encima otro ladrillo, encima otro ladrillo. No es como que tiende a ser como nosotros, como los occidentales, bueno, no todos ya, pero que algunas culturas occidentales que agarran la tradición y ¡plá! La aplastan y crean encima la modernidad y ¡pah! Aplastan la modernidad y crean la contemporaneidad. No, tienden a tener esta estructura como de seguir y seguir construyendo sin eliminar lo que ya existió. Entonces, sí, ahora, ¿hay samuráis modernos? No podría responderte esa pregunta porque eso sería completamente diferente de lo que fueron en la época. Ahora, ¿sobrevive la cultura? Hay familias, por ejemplo, muchas familias Nikkeis que llegaron a Latinoamérica que se llevaron como lo más grande que tenían, por ejemplo, la armadura samurái, que era como su más grande imagen, porque los samuráis como tal dejan de tener relevancia en el periodo Meiji y justamente después de la última rebelión samurái que vamos a hablar la clase siguiente. Pero sigue habiendo un cariño por los samuráis, sigue habiendo como un elemento histórico súper interesante, sí. Ahora, ¿se enseña el Bushido? Sí, pero no en pelear militarmente con espadas, sino se ha vuelto casi un pensamiento que se ha casi llegado a las artes marciales, por ejemplo. Ustedes estudian karate o aikido o alguna de las diferentes artes marciales japonesas y van a darse cuenta que hay elementos, esos valores que aparecen en el Bushido van a aparecer ahí. Lealtad, honestidad, todos estos de valores que se repiten bastante en el Bushido están ahí. Entonces, no es que haya desaparecido, pero se ha transformado. Y obviamente hay que entender que Japón es un país que, a pesar de que sigue manteniendo su tradición, es un país que se ha hiperoccidentalizado y que entiende que venderles una imagen por ejemplo, a los occidentales de cómo ellos son es interesante. Por ejemplo, eso es lo que llaman el soft power japonés. Te dicen, y tú sabes, por ejemplo, ahorita que es un samurái, a pesar de que nunca has visto uno, y posiblemente nunca lo veas, porque pues, no existen, o sea, pasaron los años. Pero ahora yo te digo a la mayoría de gente, les digo que es un inca, y la mayoría no me tiene una imagen clara de que puede ser un inca
porque no ha habido tanto soft power de parte de Latinoamérica para vender su cultura. Entonces, Japón ha introducido un montón de cosas en lo que llaman la diplomacia del sushi, para poder entenderlos y que estemos en el inconsciente colectivo. Entonces, creo que por ese lado podríamos verlo. Creo que lo más último que podríamos ver de algo de ética samurái en el Japón moderno es la imagen de Yukio Mishima, como tal. Súper interesante, pueden ver su propia vida y pueden también leer su libro, La ética del samurái en Japón moderno, para poder comprenderlo. Ahora, si quisiera estudiar en una escuela actual, no, no creo que habría. Correcto. Aquí hay una pregunta sobre el libro de los cinco anillos. Nos pregunta Gonzalo. Eh, ¿Qué tan importante fue la concepción del Mu para los samuráis? ¿Cuál fue su relevancia histórica? Ya, la palabra mu, para el, quizás el que no la conozca, significa vacío. Es decir, significa como... No es ausencia. Creo que la palabra, mucha gente asocia el vacío con la ausencia en los valores estéticos occidentales. Menos el mu es más ese espacio de silencios entre la creación. Ahora, ¿cómo lo tenían los samuráis entre los espacios? Por ejemplo, cuando leen el Gorin Shou, que siempre Miyamoto Musashi habla del momento anterior al momento de la batalla, o el momento anterior al movimiento de la espada. Entonces, si podríamos hacer una relación, ahora, tendría que haber mucho más análisis y ver cómo exactamente tiene el Muyo, pero ver el Mu también, verlo también como su palabra asociada, que es el Muyokan. El samurái sabía que iba a morir, sabía que la vida es efímera y sabía que había cierta belleza en esa efemeridad. Entonces no se preocupaba tanto por vivir mucho, sino por vivir bien, porque vivir bien importaba más, porque al final todos vamos a morir, todos somos efímeros, pero había una belleza en esa fragilidad, en esa efemeridad. Y creo que por ahí podríamos verlo. El vacío en el Japón es un elemento que vamos a ver un poquito más contrastado cuando leamos, por ejemplo, si quieren leer una obra como El Elogio de la Sombra, Junichiro Tanizaki, gran obra, gran ensayo, súper influyente del siglo XX para entender el pensamiento japonés. Pero también es una de las cosas que sigue siendo uno de los grandes problemas. Entenderlo en el contexto como parte de la clase samurái y decir que lo manifestó, podríamos decir que estuvo relacionado y que de alguna manera sí había una estética parecida, pero creo que es mucho más complejo. Sería cuestión de analizar cada fragmentos, ver sus comparaciones con algunos fragmentos budistas y quizás ir por ahí. Muy bien. Aquí tenemos una de Jeffrey Arias que desea saber si existe una diferencia filosófica entre un ninja y un samurái. Ah, gracias. Uf, me olvidé y es del apartado de los ninjas. Ok, creo que la próxima clase les debo eso. Para comenzar la próxima clase voy a hablar de ninjas. Justamente ayer estaba investigando sobre los ninjas y cómo iba por ese lado y qué exactamente eran. Por ejemplo, Oda Nobunaga utiliza ninjas para su batalla. Ok, no voy a hablar más de eso porque después me va a venir la caja de chat. Dime todo lo que sabes sobre ninjas. Vamos a hacer la próxima clase. De paso, le damos un momento a los ninjas, que creo que son todo un elemento. Ahora, ¿viene una diferencia filosófica? Sí, claro que sí. Los samuráis eran guerreros de alguna manera honorables. Un samurái no podía matarte mientras dormías, tenías que estar de frente, había una idea de no manchar la espalda, del corte limpio. Obviamente esto se va degenerando y, por ejemplo, los Ronins no es que, esperaran a quererte, no, no, no. Como esperaran a que estuvieras ahí despierto, igual había, o sea, como los, a ver, creo que hay que entender esto. Los samuráis todos podían seguir el camino del Bushido, claro que sí, pero no todos lo seguían, o sea, por algo existe un reglamento. Existe un reglamento porque la gente no lo cumple. Y había samuráis que eran, pucha, de medio pelo que aprovechaban cualquier situación para matarte. No, no, no hay que ponernos tampoco en ese plan de que todos los samuráis eran así. Pero si lo hablamos de una manera interesante, no se podrían llamar samuráis en el concepto mismo de la palabra, como siguiendo el camino del Bushido. Creo que va por ahí. Entonces, si quieres saber la diferencia filosófica, la próxima clase, un poquito más de saber un poco el pensamiento ninja, pero tiene que ver que los ninjas eran realmente la sombra tras la sombra y eran parte de alguna manera, hacer lo que los samuráis no podían hacer, porque no, no siguen ese valor, esos ideales de honestidad y de valor, tenían otros ideales que te representaban y que se necesitaban para un periodo de guerras tan constante. Esa sería mi respuesta. Correcto. Seguimos con Edgar Zenobio. Una pregunta muy específica e interesante respecto al crisantemo. ¿De qué manera se persiguieron a los creyentes japoneses? ¿Se pudo asentar de manera oficial alguna iglesia cristiana en aquel periodo? Ya, esto lo quiero hablar mucho más en la siguiente clase, pero ya que hablaron del cristianismo, vamos a hablar.
cristianismo tuvo una acogida increíble en el Japón, pero brutal. O sea, no se imaginan que pasaron de ser miles a decenas de miles a centenas de miles en poquísimos años. Y había iglesias, había un montón. O sea, no era algo que no se logra. Además, Jesús se volvió casi un kami más, se volvió parte de la cultura. Eso es lo bueno de la cultura japonesa, a diferencia de otras culturas que son bastante de monoteísmo y que no consideran que las religiones se pueden complementar. En el contrario, parece como si se aceptara el cristianismo como otras religiones, igual que el shintoísmo o el budismo, y se combinaran y se construyeran conjuntamente. A tal punto de que eso fue lo que preocupó a Tokugawa Ieyasu cuando se puso a pensar, estos cristianos son demasiados y pueden ser muy peligrosos porque además, la compañía que se asienta en el Japón es la compañía que se llama como que la compañía, que es la compañía de Jesús, son una de las compañías que entra con armas. O sea, la compañía de Jesús, para el que sabe un poco también de historia cristiana, son una de las compañías más bélicas que puede tener la historia del cristianismo. Entonces, ellos mismos también dicen, esta compañía de Jesús también como que, a diferencia, no sé, si hubieran venido, no sé, los franciscanos, ¿no? Es muy diferente que hayan venido los franciscanos. Entonces, hay que entenderlo muy en cuenta porque eso justamente es lo que les provoca esa sensación de incomodidad. Llegan a un momento, se registran casi 500.000 cristianos japoneses. O sea, se vuelve una forma, o sea, eran una fuerza imparable, si se ponen a pensar. Si realmente querían una revolución, podrían haberla logrado. Pero Tokugawa Ieyasu dice, no, se me van todos. Tiene un momento súper fuerte donde degolla, se les quita la piel a un montón de monjes, les pone unas cruces enormes y los pone en un puerto para que ningún otro cristiano venga, literalmente, o sea, eso es súper fuerte. Tiran las hostias de las iglesias, hacen que las pisen los creyentes para que se olviden de eso y no siguieran esa religión. Es súper interesante. Lo vamos a ver más en la próxima clase, pero qué bien que les dé curiosidad de aprender justamente qué relación tiene el cristianismo en este periodo y cómo en este periodo se crean un montón de mártires de la iglesia. Si quiero ver un periodo donde salgan un montón de mártires de la iglesia, es Japón, aunque suena súper mal esto. Eh, la siguiente pregunta, Ok, o tenemos un par más, sí. ya, genial. Aquí Joel nos consulta primero si los monjes guerreros tenían que ser de la nobleza o también habían de clase trabajadora. Ah, buena pregunta. Los monjes, normalmente, al ser intelectuales, muchos venían de la corte. Era gente que se retiraba. Además, había posiciones opuestas, gente que se veía muy mal visto que seas monje, familias que, por ejemplo, tenían algún hijo secundario o terciario, o que ya era un hijo y se volvió monje, porque pues no iba a heredar nada, entonces también era una forma de vida. No se veía bien a veces, pero a veces se veía también interesante porque eran los que llevaban la intelectualidad a la gente. Hacer monje ahorita es una cosa bien complicada, porque hay un montón de mandas de monjes a sus monasterios por no pagarles sus horas. Bueno, vamos a hacer una cosa más contemporánea. Pero, mm, monjes campesinos. Buena pregunta. O sea, realmente depende del budismo como tal. El budismo Amida era bastante noble, pero el budismo Zen se podría decirse que nace a partir de los pueblos y es la gente la que lo construye como tal. Entonces, sí podría ser más complejo. Puede ser que no sé exacto el caso representante, que sí haya habido monjes que hayan sido del pueblo, pero debería comprobar la información, ¿sí? Porque no sé exactamente si pasó en todos los casos. Correcto, su segunda pregunta, creo que es una pregunta, Oscar, que muchos queríamos hacernos también. Él pregunta si el apellido Tokugawa actualmente todavía tiene alguna influencia en Japón y en general también, por ejemplo, ese mito del apellido donde nacen los Yakuza, ¿no? ¿Qué puede decirnos al respecto? Ah, sí, claro. Yo también digo que los Fujiwara y los Tokugawa son dos clanes que se vuelven súper fuertes. Por ejemplo, alguien que haya visto un anime reciente, por ejemplo, Baki. Baki, el que organiza la, el gran torneo es un Tokugawa. Y ese símbolo es súper fuerte porque aún la gente lo sigue asociando al bajo mundo, porque son los que controlaron el poder por un montón de tiempo y fueron el mejor sistema político. Ahora, hay que entender algo un poquito que hay que sacarnos de los mitos y todas estas cosas. ¿Cuál es la relevancia del clan Tokugawa actual? Bueno, si ustedes van a Kioto van a ver el Palacio Tokugawa, que es más grande que a veces el Palacio Imperial, es una brutalidad increíble. Ah, alguien me sugirió, hagamos una clase de palacios, ¿no? A mí me encantaría hacer castillos japoneses, sería súper interesante.
pero para eso tendría que ir con un arquitecto y entender un poquito más al respecto. Pero ¿cuál es la relevancia actual? Buena pregunta. Eh, bueno, mucha gente quiere, quiere ser un poquito conspiranoica, pero la verdad es que los Tokugawa, más allá de que quizás se han asentado, quizás alguna de las familias en algún gran empresa japonesa, no sé si podríamos decirle que tienen como que a los yakuza, ¿no? No hagamos tampoco esas declaraciones hasta que podamos comprobarlas totalmente. Pero es verdad que se ha creado el mito, ¿no? O sea, los Tokugawa fueron el clan más importante y eso no cambió cuando acabó el Meiji, pero sí es cierto que cuando el Meiji se posiciona, el gobierno cambia totalmente. Hay un nuevo flujo occidental, la estructura se vuelve muy parecida a la estructura de las constituciones occidentales, así que hay un cambio total política y socialmente. Entonces, creo que esa puede ser una opción. Si desean, para la siguiente clase, podría investigar un poco más, quizás para la última, porque la última vamos a hablar del periodo contemporáneo. Me gustaría también revisarlo. Vi un poco de bibliografía al respecto, pero no me parecía de mucha confianza. Sí, esa sería mi respuesta. Genial. Aquí tenemos por fin vemos que también están respondiendo por el Facebook. Un saludo para todos ellos que nos siguen. Saludos. Tenemos una pregunta aquí de Brian Machaca que nos consulta. Él pide una recomendación de algún libro donde pueda conocer un poco más sobre la llegada de la cultura europea a Japón, aparte de la Hora del Silencio. Ok, ok. Si quieren leer sobre la llegada de Occidente a Japón, hay una, ¿cómo decirlo? Había un libro, ¿cómo se llama este de acá? Que es como Betweens, como que entre los mares, que es un libro que analiza solamente la llegada, que es el comercio Namban, y habla de todo lo occidental, pero está en inglés. Déjame revisarlo para poder quizás enviárselo por correo a la siguiente. Pero es cierto de que hay una gran influjo, no solamente literario, sino político y histórico. Y realmente hay una escuela después de estudios holandeses que se crearon en Japón. También después, en la época de la guerra ruso-japonesa, hay una fascinación por Rusia. La idea de que Japón estuvo alejado del mundo simplemente es algo que se nos ha vendido, pero realmente había un gran interés y cultura y estudio a Occidente. Por ejemplo, los estudios holandeses eran estudios principalmente ligados a la ciencia, a la anatomía, a la química, a la biología. Entonces, es más complejo, es bien interesante. Quizás podrían buscar, además del comercio en Amban, busquen estudios holandeses en el Japón, y van a poder encontrar quizás algunos papers interesantes. Y si quieren saber sobre la llegada europea, tendría que buscar entre mi bibliografía, porque tengo bastantes libros y hay uno solamente que se dedica a la llegada de Occidente, que es todo un suceso, porque realmente demanda de ver muchas perspectivas, porque no solamente eran portugueses, después ya los españoles, los holandeses, los ingleses, es, todas esas llegadas culturales y lo que podemos sacar de eso. Creo que por ahí va un poco el interés. Además, tiene todos unos elementos interesantes. Muy bien. Aquí, bueno, también hay otra un poco curiosa. Nos pregunta Daniel Varas, ¿cuál es la diferencia en el ritual del té entre Japón y en general Occidente? Uf, ya. O sea, también comparándolo con los ingleses, ¿no? Que tienen la hora del té. Es que, a ver, para eso les recomendaría un libro que se llama El libro del té de Kazuko Kakura, que además no es antiguo, es un japonés contemporáneo que fue a Inglaterra y lo escribió en inglés, además el libro que se llama The Book of Tea. Y tiene esta idea de que en Japón, a diferencia, existe el teísmo, que es casi una religión del té. O sea, si ustedes ven la ceremonia del té, si alguna vez la han visto, es una ceremonia que es al mismo tiempo que irregular, es regular. Es una cosa impresionante que tiene que ver con no solamente tu nivel económico, tu nivel social, tu pues, cercanía religiosa, si eres hombre o mujer, tu posición. Es casi como una gran manifestación cultural de todos esos diferentes elementos que habíamos estado hablando en el periodo Muromachi. ¿Por qué es tan relevante y por qué se diferencia de Occidente? Porque en Occidente, a pesar de que sigue siendo parte, por ejemplo, de eso, de una comida como parte, el té se vuelve un elemento que los configura. El matcha como tal está en toda la gastronomía japonesa, pero también en diferentes representaciones eh, psicológicas y políticas. Entonces, tiene una gran relevancia. No hay cosas como, por ejemplo, tampoco esa de la revolución del té que tuvo Norteamérica a partir de la subida. No hablemos de eso, pero si hablamos de que ya tiene una espiritualidad diferente. Y creo que eso lo podría diferenciar. Ahora,
hablar del té y hablar de esas manifestaciones como el Ikebana, por ejemplo, el arte de las flores, o hablar del teatro, no, por ejemplo, demanda de mucho más tiempo, más investigación. Es una clase introductoria, pero sería interesante en algún momento quizás hablar de estas manifestaciones culturales que llegan tanto a Occidente y que nos causan tanta impresión, que nos dan ganas de querer saber de dónde viene, por qué es diferente, por qué, por ejemplo, si han visto una ceremonia del té, por qué sea tanto tiempo moviendo el matcha y con además con esa cosa que parece como si fuera una batidora, que no, no es una batidora, es como esos instrumentos especiales, todo el servirlo, tomarlo, probarlo, todo tiene un significado y viene mucho de la época. Sí, creo que es interesante. Muchas gracias por la pregunta. Muy bien, ¿te parece si unas dos más para ya terminar? Ok, Sí, claro. aquí Joel también nos consulta si la obra de Engelbert Kampfer se puede encontrar en español, me imagino sobre la historia de Japón. ¿Cuál? La historia de... Acá lo tenemos en el chat, la historia de Japón de Engelbert Kampfer. Ah, ok, ok, ok. Historia de Japón de Angel Bells. A ver, déjame revisar cuál es el nombre en tal. Eh, qué raro, no había escuchado. Creo que la recomendé en inglés. Hay obras que no han sido traducidas jamás al español, o sea, tampoco no, tema de... Pero déjeme revisar porque realmente no había, no sé si me acuerdo que yo les recomendé, por ejemplo, varias obras de literatura japonesa en la clase de historia, en la clase de literatura, de historia japonesa sobre literatura. Pero déjeme revisar, pues si no me escribe el correo del título en tal para ver si puedo saber si tiene una traducción al español. Yo las que he consultado principalmente son la de mi chico Hanase, la edición de Alianza, la edición del Colmex, la edición de Akal, una edición internacional de Ser Tutul, que se publica en Kioto, también libros sobre la Biblioteca Nueva de Japón para historia, artículos, pero así como que específicamente ese autor no se me suena, o quizás no lo estoy escuchando bien, pero igual me lo escribes por privado para saber si hay una versión en español. Pero hay muchas sobre historia japonesa que nunca han sido publicadas en español, así que no te preocupes. O sea, pasa Muy mucho. bien, no hay problema. Y cerramos entonces con la pregunta de Marty Ames, que consulta un tema un poco delicado. No le pregunten esto a un japonés, probablemente. Pero ¿por qué Japón invadió Corea? ¿Se Ah, quería ampliar territorio? ya, a ver, le voy a explicar un poco porque quizás la gente siempre cuando dice esto se vuelve un poco controversial porque, no sé cómo decirlo. A ver, a un nivel teológico, Hideyoshi contemplaba, había que una unidad metafísica de Asia. Él hablaba de la esencia de los tres países, que él hablaba del mundo civilizado. En esta esencia creía que justamente la India estaba incluida porque era el lugar del nacimiento del budismo, pero él al invadir Corea era una especie de reestructuración, de restauración, una vía de creación de una unidad política y militar. Obviamente la guerra fue brutal y al final terminó siendo contraproducente para Toyotomi Hideyoshi. No es que invadiera Corea solamente por el tema político social de tener más territorios, sino tenía esta idea metafísica rara que después va a ser una de las grandes armas de batalla cuando comience la invasión coreana, que tiene también otras justificaciones históricas y económicas. Pero esa idea así de volver a construir ese mundo eh, de civilizado es muy propio del periodo de Toyotomi Hideyoshi y se analiza aún por qué lo hizo. Sí. Creo que eso responde a la pregunta. Sí, Sí. esas fueron todas por ahora. Terminamos entonces. Gracias por estar todos presentes. Gracias al profesor Oscar Rondán nuevamente. ¿Algunas palabras para despedirnos, por favor? Claro. Primero, muchísimas gracias por esta tercera sesión. Yo sé que es sábado y que podrían estar quizás, no sé, tomándose un café o estar relajados en esta hora de la tarde o del día o la mañana, dependiendo de qué país nos estén viendo. Pero agradecemos mucho que hayan llegado hasta aquí, que sigan con sus preguntas. Realmente nos motiva a querer seguir aprendiendo más y también a construir más cosas para ustedes.
En estas clases han quedado ideas como un seminario de mitología japonesa, otro solamente ligado a la imagen quizás femenina de las mujeres, como la zona geisha, las emperatrices, las escritoras. Hay gente que me ha escrito por privado que quiere un taller de castillos. Hay tantas ideas interesantes y realmente lo único que nosotros construimos de Satori es esa comunidad, y esa comunidad es la que nos proporciona esa confianza de poder seguir trabajando para todos ustedes. Así que muchas gracias nuevamente. Nos vemos en la siguiente sesión para hablar de el gran Tokugawa Ieyasu, el grande de los grandes, el más, quizás el personaje más relevante del periodo premoderno japonés, y viendo uno de los periodos que a mí me encanta, que es el periodo Edo, al sumo detalle, y llegando la irrupción de las naves negras del Japón en 1868, como nosotros lo conocemos, la revolución o la restauración Meiji. Así que muchísimas gracias, nos vemos la siguiente semana, porque ahora ya no hay clases hasta el día martes, así que tenemos 2 días de descanso, pero nos vemos el siguiente martes para la cuarta clase y la última clase el día jueves. Cualquier duda, consulta, espacio, nos escriben a nuestro correo satori.talleres.japon@gmail.com o a nuestro fanpage en Facebook o al Instagram para poder contestarle lo más pronto posible. A veces nos llegan muchas consultas y tenemos que ir investigando también para contestarles todas, y hablar con las personas que tenemos aquí en contacto para ver cómo de alguna manera contestar todas sus consultas, pero nos realmente alegra. Si pueden, tomen una captura de pantalla o alguna foto de sus apuntes, o por ejemplo, si han estado en la sesión, compartirla, porque eso nos ayuda también a hacer que esto llegue a más personas. Al final, estos webinars son para ustedes, de parte de Satori, en este momento donde, a pesar de que estamos alejados de manera física, estamos más cerca que nunca en la virtualidad. Así que muchas gracias, nos vemos el próximo martes. Cuídense mucho, espero que tengan un muy buen fin de semana a cada uno de ustedes. Un abrazo virtual gigantesco a todos los interesados, amantes o en este momento primeros, primeras impresiones que entran a la cultura o a la historia japonesa. Y si les interesa, pueden también recomendarnos, pueden escribir opiniones sobre nuestros talleres también, que nos ayudaría bastante a visibilizarnos. A más gente llegue, mejor podemos compartir y más ganas tenemos de que las personas aprendan junto a nosotros. Así que muchísimas gracias. Saludos a todos los que nos estén viendo desde todos los países iberoamericanos que nos vean, o desde Asia, o desde Europa, España, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia, Nicaragua, México. Gracias muchísimo porque realmente nos hace seguir adelante y seguir trabajando para cada uno de ustedes. No se imaginan cuando me llegan los mensajes de gente de diferentes países diciéndome que le ha gustado los talleres, que han aprendido, y a mí me hace muy feliz porque al final esto está hecho para ustedes. Así que muchas gracias, nos vemos pronto. Cuídense mucho. Chao, chao.